buenas noches. A continuación voy a realizar mi presentación sobre las teorías de las relaciones humanas. Yo escogí la teoría humanista, que es la tercera fuerza, que se centraba más en el empleado, potencializarlo, darle incentivos, respetarlo y darle dignidad, y no solamente que sea una máquina absolutista que solo trabaje. Lo primero es contexto histórico y socioeconómico en el que ocurrió, que fue durante el derrumbe de la bolsa de 1929 y donde el presidente Roosevelt respaldó la ley Warner promulgada en 1935, donde resultó la Carta Magna. Entonces ahí vemos el enfoque humanista, donde el ser humano como centro de interés, entender al individuo, humanizar los conceptos de trabajo sociales y culturales y el desarrollo del potencial humano. Las empresas y sectores industriales donde se empezó a utilizar. La investigación se desarrolló en 3 etapas y evaluaba los efectos y diversas condiciones físicas y prácticas administrativas que tenían en la eficiencia en el centro de trabajo. Los estudios demostraron que los cambios en el pago efectivo salariales en las tareas ejecutadas, en los periodos de descanso y en el horario de trabajo generan mejores productividad atribuidas al factor humano. Además, estos estudios llevaron a dudar sobre los principios de la administración que se concentraban en la eficiencia. La investigación la hizo el señor Elton Mayo. Esto era una electrificadora. Los representantes de la teoría son Dale Carnegie, que sus postulaciones giraban alrededor de la premisa: se llega al éxito consiguiendo la cooperación de los demás. Esto quiere decir que hacer sentir importante a los demás con aprecio sincero por los afectos, conseguir una impresión inicial para convencer a los demás de sus opiniones, se debe dejarlos hablar, ser pasivos y nunca afirmar que están equivocados, elogiar los buenos rasgos de los demás y dar oportunidad al infractor de disculparse, es decir, darles mejores preventas a los trabajadores para que ellos se sientan incluidos en la empresa y den la mayor productividad posible. Esto genera el beneficio para la empresa y creo yo que da mayores ganancias. Abraham Maslow propuso la jerarquía de las 5 necesidades fisiológicas de seguridad sociales, de estima y autorrealización. Los administradores que aceptaban esta jerarquía modificaban su organización y las prácticas administrativas con el fin de reducir obstáculos a la autorrealización de los empleados. Acá vemos la pirámide de Maslow, que es la autorrealización, que es la moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. El reconocimiento, que es el autorreconocimiento, darle confianza, respeto y así se llegará a un éxito. La afiliación, amistad, crear un vínculo de amistad, darles afecto y su intimidad. La seguridad física, recursos, moral, familiar, de salud, darle la salud al empleado, mantenerlo con su dotación y así se llegará a que el trabajador produzca más. La fisiología, darle su alimentación, su refugio, su descanso. Douglas MacGregor refiere la teoría X y la Y sobre la naturaleza humana y la fuerza laboral. Son 2 teorías contrapuestas de dirección. En la primera, los administradores consideran que los trabajadores solo actúan bajo amenazas y en la segunda los administradores se basan en que la gente quiere y necesita trabajar. Las premisas y elementos fundamentales del modelo. Estudia la organización como grupo de personas. Hace énfasis en las personas. Se inspira en sistemas de psicología, delegación, plena autoridad, autonomía del trabajador, confianza y apertura. Énfasis en las relaciones humanas entre los empleados, confianza en las personas, dinámica grupal e interpersonal. Técnicas y herramientas utilizadas en el modelo. Acá se ven las habilidades directivas, que son como cambiar al que los mande para que no sea solo trabajo,
sino tenga otras actividades más humanizadas, humanización, que el empleado se sienta querido. El estudio de las dinámicas de grupos, que es cómo se comportan los grupos y, y los individuos en los grupos. Y las técnicas de motivación, que es darles incentivaciones, es darles, o en este caso digamos, hablarles con respeto, darles su seguridad social, todas sus cosas a los empleados para que ellos se sientan incluidos en la empresa. La contribución para el modelo del desarrollo de la administración. La teoría humanista ha sido durante los últimos años un aspecto importante en la estructura de las organizaciones, ya que se enfoca en la humanización de la labor y del trabajador, concertando condiciones propias y dignas para el empleado, sin visualizar la simple máquina de producción de bienes y servicios por su parte. La jerarquía de las necesidades es un concepto importante tanto para empleados como para los directivos de las organizaciones, en donde sin obtener la necesidad primaria no se puede pasar a la siguiente, y así sucesivamente. La comunicación es en la actualidad un aspecto necesario con los empleados con el fin de que los procesos se desarrollen bien. Es decir, que general es la contribución es la parte de humanizar a las empresas con los empleados, no ser negreros, respetar a sus empleados, no solo trabaje y produzca, sino que se quiera al empleado y con las necesidades fisiológicas, si el trabajador se ve satisfecho, pues va a rendir mucho más y va a cumplir todas sus necesidades. La comunicación es algo principal, entre más uno se comunique mejor con el empleado va a rendir mucho más. Las principales debilidades y ventajas. Las ventajas actuales de esta teoría son amplias, en donde el empleado o trabajador es visto con respeto y dignidad y correspondientemente a sus tratos observar las respectivas metas o ganancias para la empresa. Sin embargo, en algunas empresas modernas, la eficiencia y productividad está por encima o tiene un costo negativo de la calidad de vida en los empleados. Vamos a ver que lo que venimos hablando, si uno le habla bien al empleado, si uno le permite ciertas cosas al empleado, el empleado va a generar mayor productividad. En cambio, si uno entra en conflicto, el empleado se va a volver más perezoso, le va a coger fastidio o tedio a las cosas y lo va a hacer de manera negativa y no va a rendir. En la actualidad la gente trabaja más por necesidad y las empresas se aprovechan de esto para que solo sea producir y producir y ya no se ve tanto como en la antigüedad preventas hacia los trabajadores, sino cada vez el trabajador es el que gana menos. La desventaja es que la teoría no ha sido probada por conceptos inconclusos en los estudios e investigaciones, generando desconfianzas en los procedimientos organizacionales. Su posición crítica sobre el uso actual del modelo identificado en empresas o clases de empresas donde se podría aplicar. En la antigüedad, Bavaria y Telecom eran unas empresas muy buenas, muy reconocidas en el país, donde los empleados tenían prebendas para que se sintiera mejor y produciera mucho más, como era su seguridad social dada directamente por la empresa, como eran sus primas, pero aparte de eso les daban primas por cumplimiento de meta, primas en Semana Santa, los clubes sociales. Esto generaba que el trabajador se sintiera querido por la empresa y diera la mayoría de su potencial para así devolverle todo lo que la empresa le ha dado al trabajador. Muchas gracias, esta fue mi presentación.